Bueno, muy buenos días con todos, con todas. Gracias por su asistencia en este martes de coyuntura. Vamos a conversar sobre la SUNEDU. Para esto hemos invitado a Patricia Correa. Ella es educadora, ha trabajado como asesora en el Consejo Nacional de Educación. También ha sido jefa de la Oficina de Coordinación Regional del MINEDU, consultora en la UNESCO en el Perú, y brevemente ministra también los primeros días de Dina Boluarte. Por favor, bueno, les pido apagar sus micros. Ya saben que pueden hacer también sus comentarios y consultas en el chat. Y adelante, Patricia. Muchas gracias, Patricia. Bueno, como dije al inicio, es un placer tener este espacio de diálogo. Yo, en realidad, cuando me hace la invitación del MI, quería, digamos, decirles que más allá de la situación actual, creo que hay una mirada también detrás de lo que significa la SUNEDU y en general la educación superior en el país, ¿no? Entonces, eh, tengo algunas hipótesis que además tiene que ver con cómo, siendo un tema que no ha dejado de estar en coyuntura en los últimos 8 años, ha estado presente de manera permanente por eh, las resoluciones ante el del Tribunal Constitucional, las demandas. Hay un conjunto de elementos que han hecho que una institución como la SUNEDU sea, digamos, esté puesta en el foco, digamos, de la opinión pública, pero no ha calado en una movilización nacional que yo diría inclusive de los propios estudiantes en las movilizaciones que se han convocado, ¿no? Entonces quiero poner esto, digamos, como un primer elemento, porque creo que se ha quedado esta discusión de la SUNEDU en un tema, desde mi punto de vista, muy casi técnico, ¿no? Dicho eso, quiero hacer como un repaso también de lo que significa y efectivamente, como lo señalaba, en qué marco hay que abordarlo. Porque creo que, digamos, la creación de la SUNEDU es una parte de la creación, digamos, o de una parte de la ley de la educación superior, pero que además eh, genera, digamos, un sistema de supervisión que antes no existía, y por eso se constituyen un símbolo de la calidad, no de la educación superior, de las universidades, ¿no? Y entonces es como un primer peldaño que hemos dado, y ese primer peldaño está durando escalar, digamos, 8 años con idas y vueltas, y que hoy hemos visto o estamos viendo también, digamos, yo no diría la, la, la muerte de la SUNEDU, sino creo que es parte de esa lucha por sobrevivir de digamos, de un sistema que pueda mirar y también garantizar la calidad de las universidades. Vuelvo a señalar, no de la educación superior, porque un primer llamado a atención es que, y que hubo esta discusión, es que si la SUNEDU además se hacía cargo en un momento también de todos los otros, digamos, eh, modalidades de la educación superior, como son la técnica, como es la educación artística, ¿no? Y se quedó acá, ¿no? Como nace en la Ley de Educación Superior. Y entonces, creo además, un segundo elemento es que esto tiene un antecedente, que es la Ley de Promoción de la Inversión de la Educación, que como saben también se dio en la época de Fujimori, ¿no? Y esta ley que además, digamos, abre la, la posibilidad a que se generen para promover la inversión en servicios educativos, ¿no? Se señala que es con el fin de contribuir a modernizar el sistema educativo y ampliar la oferta y la cobertura. Y entonces los privados entran con mucha fuerza y creo que ahí empieza el antecedente, desde mi punto de vista, de a lo que hoy hemos llegado, que hay un grupo fuerte o representado políticamente
que es quien defiende esto, ¿no? Porque en otras circunstancias no solo hubiese sido la Asamblea Nacional de Rectores, digamos, que tiene una historia también, sino es que aquí se conforma un grupo de poder económico que, digamos, se ha ido fortaleciendo a lo largo de los años después de esta ley, y que es verdad que no es solo en la educación superior, es en la básica también. Y en la básica también tiene otra ruta también que tiene que ver con las escuelas de baja calidad, que es digamos, es muy fuerte, ¿no? Entonces, digamos, el abordar desde mi punto de vista un análisis de la SUNEDU implica mirar sus antecedentes, que no solo es la creación con la ley universitaria, sino que, digamos, también tiene a la base esta otra ley que abre, la 882, que abre eh, la puerta a la inversión en educación de privados, y no existe desde ese momento ningún sistema que pueda regular, que pueda, digamos, salvo en el caso, digamos, de la educación superior, que la ANGR, PNCIDA, perdón, la ANR, disculpa, Eduardo Bayón, la ANR, que has aportado mucho a esa instancia durante un buen tiempo, sino la ANR es la que tiene además eh, un rol protagónico, que ahora también lo vemos como un grupo de alguna manera quiere revivirlo, no como ANR, pero sí dentro de la propia SUNED, ¿no? Entonces, esos dos elementos me parecen a mí importantes ponerlos en la mesa, porque además entonces, como señalé al inicio, ¿por qué no existe un movimiento social? ¿Por qué no ha calado un movimiento social de defensa de la calidad? Para no hablar de la SUNEDO, de la calidad de educación y lo que se pone en riesgo, y es porque hay intereses de verdad, no solamente de los promotores, de los dueños de las universidades, sino también de muchas familias que sienten que la universidad en la que han invertido ya, digamos, como ha ocurrido, digamos, siempre están en riesgo de poder no ser licenciadas. Entonces, el licenciamiento siendo algo que podría garantizarle a los padres de familia, ¿no? Una inversión que garantice la calidad y, por supuesto, luego también calidad mínima, o sea, con una calidad, digamos, como para aspirar al piso, no estamos hablando de algo extraordinario. Entonces, creo que nos plantea a nosotros un desafío de saber que detrás de lo que hoy está ocurriendo hay algo sobre el cual no hemos trabajado en el país, desde educación, desde quienes creemos que la calidad no debe ser un tema solo técnico, sino también una bandera política, ¿no? Entonces creo que a ese punto no hemos llegado. Pero creo que de eso se trata, de ir viendo también por dónde vamos nosotros generando también estas rutas, de mirar no solo a la SUNEDU como una defensa de una instancia, sino como parte de algo mayor. Entonces, dicho eso, lo que hoy estamos viviendo, digamos, nos lleva a, de alguna manera, identificar, diría, dos elementos que forman parte de lo que se ha convertido la SUNED, ¿no? O sea, una instancia autónoma que en principio es una instancia adscrita, que es la gran discusión ahora y es por lo cual también se ha boicoteado, ¿no? Y esta ley que, digamos, que se da para poder reordenar o darle una nueva organización interna al Consejo Directivo de la SUNEDU, es llevarla a un modelo más o menos de la ANR, ¿no? Representantes de universidades, y a esto le llamamos o podemos decirle que es tener una SUNEDU que es a la vez juez y parte, entonces se le quita esta autonomía. Y creo que es importante señalar porque en ningún país, digamos, uno puede, digamos, eh, señalar que la instancia que supervisa a la vez o que es supervisada tiene en su composición a los supervisados. Eso es inaceptable. Eso es en lo que hoy la fotografía en lo que se ha convertido la SUNED, ¿no? Es juez y parte, porque quienes conforman hasta hoy los que han sido designados como parte, digamos, del Consejo Directivo
son representantes efectivamente de universidades, ¿no? Y la cuota que tenía el Ministerio de Educación, que es la de designar a un representante del Ministerio de Educación ante ante la SUNEDU, ante el Consejo Directivo de la SUNEDU, también tiene esa incompatibilidad, a tal punto que hoy hay una denuncia penal por estos hechos, ¿no? Tanto al ministro como al designado, ¿no? Ese es un primer punto, ¿no? Entonces estamos frente a un asunto que después sí parte y eso es, digamos, no entra en algo que detrás de la sentencia que emite a favor, por supuesto, de esta figura, ¿no? Que emite el Tribunal Constitucional, hay el supuesto de que hay una, no, digamos, esto no cuestiona el elemento de la calidad y se requiere de hacer un seguimiento a eso. Bueno, el primer punto que se viola de esa sentencia, que todavía pues no la conocemos al detalle, es que se han designado efectivamente hoy, y hay incompatibilidad, en principio no estaría jugando ese rol, de quienes han sido designados en el Consejo Directivo. Y lo otro es que detrás de esto también hay una demanda de autonomía de las universidades, ¿no? A tal punto que lo que se ha cuestionado es que no sea una institución adscrita al Ministerio de Educación, que es lo que la ley establece, ¿no? Y es como ha venido funcionando en estos 8 años, ¿no? La SUNEDU es una institución adscrita al Ministerio de Educación, que en buena cuenta es un ente rector. ¿Mm? Esto le quita autonomía, el carácter de autonomía a las universidades de ninguna manera. Es lo que más bien se intenta, y creo además que hay que mejorar algunos elementos, por supuesto, de la norma, lo que intenta es que la SUNEDU sea un órgano adscrito a digamos, a un órgano del Estado, porque de lo contrario no puede estar flotando, ¿no? Al quitarle la adscripción al Ministerio de Educación, lo que se hace es que se le, de manera, digamos, falsa, se le dé el carácter de autonomía, si no creo yo que es una suerte de autarquía, porque al final el presupuesto no viene directamente a la SUNEDU, sino llega a través del sector educación, ¿no? Pero eso es en términos de recursos. Y en términos de decisiones es lo que nosotros hemos visto, y voy a ir jugando un poco con los ejemplos del, digamos, de las banderas que han levantado. Por ejemplo, la rectora de la Universidad Mayor de San Marcos, Geri, quien señala que tenían que pedir, por ejemplo, permiso para compras muy específicas al Ministerio de Educación. Lo cual tampoco es cierto, porque en realidad el ministerio, cuando uno mira, digamos, el pliego, ¿no? Y mira todos digamos, los recursos que se dan a cada uno de los organismos o de los órganos que forman parte en realidad llegan directamente a las universidades. Lo que tiene que haber es un plan, que yo creo que en buena cuenta son discusiones muy menudas, porque en el fondo no hay un corte, nuevamente, como se ha querido señalar, de presupuestal, sino que hay una supervisión que le corresponde a la SUNED, ¿no? Pero lo más importante, desde mi punto de vista, es lo que la autonomía universitaria significa, que es la libertad de cátedra, que es aquella que efectivamente no pone cortapisas y es la que, en efecto, es la que prevalece y se mantiene en esta ruta, ¿no? Eso no ha sido puesto jamás en cuestión. Lo que hoy se está cuestionando es esta ruta de discrecionalidad para los gastos, que de alguna manera también las propias universidades tienen, ¿no? Este manejo, pero no había esta supervisión. Y un buen ejemplo para ponerlo, digamos, que ataca, digamos, lo que significó la universidad privada, donde el rector, es la Universidad Garcilaso de la Vega, donde el rector ganaba más de 1 millón de soles al año, ¿no? Entonces, eso es posible, es allí donde este elemento también entra en términos de supervisar algunos elementos de calidad que tienen que ver, presupuestales, que tienen que ver con la pública y por supuesto también con la privada, ¿no?
Entonces, ahí, dicho esto, en términos de ser juez y parte y autonomía y autarquía, que es lo que de alguna manera se ha estado alimentando, porque la idea es que digamos, la SUNED, los mecanismos que tenemos no sean de autonomía. Digamos, en esta ruta tenemos la instalación de un nuevo consejo directivo actualmente con 4 integrantes, ¿no? De 7 representantes que debe tener, 2 representantes de universidades públicas, un representante del Minedu y un representante de los colegios profesionales, ¿no? Esto, digamos, hasta ahora. Ahora, en realidad, cuando uno mira también todo esto, siente que sí hay una suerte de nuevamente volver a esta representación de universidades con cuestionamientos que específicamente no cumplen con los requisitos, ¿no? Como se ha señalado. Ustedes saben que el representante del Ministerio de Educación, el señor Andrés Ramos, ¿no? Eh, en esta designación se ha planteado algo irregular y por lo tanto hay una denuncia penal. Y que según la ley 30, la ley que ha aparecido, la 3022, no pueden designarse a personas relacionadas a las actividades reguladas por la SUNED, ¿no? Entonces, en este caso, el señor no cesó hace 2 años, que era el requisito, y este tema está yendo por una ruta penal. Yo creo que por ahí hay una ruta que se está planteando igual, pero que en realidad la SUNED actualmente está cuestionada por conflicto de intereses, ¿no? Y además porque una porción de las universidades con licencia denegada están volviendo a presentarse al licenciamiento. Entonces, por supuesto, bajo el nuevo modelo, ¿no? Y una de ellas, sin duda, la que se dio en su momento fue la Universidad San Luis Gonzaga, que ha logrado licenciarse, pero que además de esto es una universidad pública. Yo quisiera hacer una diferenciación entre las universidades públicas y las privadas, donde hay una responsabilidad directamente del Estado, hay recursos del Estado, y las privadas, que son las que, digamos, abren ofertas y con esta figura que tenemos al frente se flexibilizaría o se flexibiliza en realidad toda la parte de digamos, de las, de las exigencias, ¿no? Ahora, como sabemos, en el propio Congreso, lo señalé al inicio, la Telesub está relacionada con el congresista Luna Gálvez, ¿no? De Podemos Perú. Por supuesto, el representante actual viene de la universidad, del Ministerio de Educación, ante el Ministerio de Educación, que ya tiene una representación en la SUNEDU, viene de la Universidad San Martín de Porras, ¿no? Y por supuesto que está vinculada al rector, al rector Chang y al ex rector y al ex ministro de Educación, que es Chang, ¿no? Y esto está asociado a toda la campaña hoy que hay en el Ministerio de Educación también, no solo contra la SUNEDU, sino en general con revivir la política antes del 2011, ¿no? Que es el gobierno que tuvo Chang, y la UCB, que a pesar que ha señalado que da un respaldo, en realidad tiene varias universidades, no solamente la César Vallejo, está el señor de Zipán en Lambayeque, ¿no? La cual registra sanciones. Entonces tenemos ahí, por un lado, una universidad de un consorcio, no solo una, ¿no? De APP, ¿no? Que es la César Vallejo, también es la señor de Zipán, ¿no? Que es la que está en riesgo. Entonces, la rectora Gedi, en el caso, ya para ir al privado, al público, ¿no? Nombró, por ejemplo, como secretario general en la San Marcos a Miguel Ángel León, que es miembro de la familia que fundó la Universidad Peruana del Centro, con licencia denegada por SUNEDU. Entonces, si uno pone la lupa en realidad en todo, empieza a ver los intereses que ya se están jugando dentro de la propia, digamos, de esta nueva representación en la SUNEDU, y que hoy, digamos, también está corriendo un carril desde Foro Educativo para cuestionar esta ley que genera esta nueva representación, ¿no? Pero que va a tener una ruta más o menos larga, ¿no?
Creo que hay, es evidente, yo creo que ustedes además lo evidencian, no tengo que señalárselos, pero los intereses en las públicas y en las privadas son claras, ¿no? Digamos, antes uno podría decir que aquí se ponían solo en cuestión las universidades privadas, pero en realidad las públicas también, lideradas por la rectora Geri, con intereses claros, además, eh, digamos, de petardear no solamente a la institución, sino también a todas las herramientas básicas que se han constituido para garantizar digamos, una supervisión de calidad y estándares mínimos de calidad, ¿no? Bueno, en realidad, ¿qué tenemos al frente como ruta, ¿no? Porque el rol del Minedu y del ministro en particular hoy eh, vienen con una agenda ya trabajada previamente, ¿no? Y contrario a lo que uno pueda pensar de un discurso que al inicio la presidenta Boluarte señaló sobre la autonomía y que se iba a respetar, digamos, todo lo avanzado en materia de reforma en educación superior, pero básicamente se hizo específicamente un énfasis en SUNEDU. Lo que tenemos es que hay una agenda que está corriendo libre dentro del Minedu sin ninguna llamada de atención respecto a ello, porque además es la negociación que se ha hecho con el Congreso de la República, con quienes he mencionado y muchos más, ¿no? Entonces, hoy la adscripción de la SUNEDU al Ministerio de Educación es lo que está puesto en cuestión y es lo que se está queriendo, digamos, desligar, ¿no? Y bueno, según digamos, la UNAP, que digamos está la ley retira la SUNEDU de la adscripción del Minedu, eh, porque el ministro, es el argumento que señala, ¿no? Por lo que el ministro en realidad no puede emitir ninguna resolución ministerial que formalice la designación del superintendente, ¿no? Esto fue hace el 25 de febrero y, por supuesto, al elegirlo, él señala que pasa a superar el conflicto y con eso está asunto cerrado, ¿no? Ya se desentiende y lo que se esperaría es que se concluya con la designación o la representación de los otros eh, o la designación de los otros representantes, ¿no? Esto a su vez en realidad va de la mano con los cuestionamientos de las consultorías que en general están planteadas, pero que se les han achacado a la SUNEDU. En realidad, la SUNEDU, es verdad, no ha tenido consultorías en los últimos años, es una planilla muy alta que tiene personal muy, digamos, un personal muy calificado, si quieren, ¿no? Que durante estos 8 años se ha mantenido, pero que a la vez también, frente a esta situación, creo yo, mi hipótesis también es que su perfil va a ser debilitado, ¿no? Porque lo que se ha garantizado en todo este tiempo es una autonomía con perfiles mucho más técnicos, sabiendo que es una institución que es vulnerable políticamente, ¿no? Entonces, mi hipótesis es que podría pasar a ser una instancia, ya está siendo una instancia política en todo sentido, y los estándares de calidad, por supuesto, van a bajar. Esto que siempre, para ir, digamos, avanzando un poco en también algunas hipótesis con las que quiero cerrar. Esto sienta un precedente para lo que puede significar la educación, no solo en la calidad en las universidades, sino también en las otras instancias que están a la espera de tener estándares de calidad, ¿no? Como los institutos superiores tecnológicos. Y quiero vincularlos porque lo que ocurra con la SUNEDU es lo que va a ocurrir con las instituciones de superior técnica, donde hoy también ya hay una clara, digamos, eh, orientación del sector de educación, de la actual gestión del ministro, para también eh, tomar allí, recordemos que ahí tenemos en la educación superior técnica, también hay una inversión grande para empezar a que los propios tecnológicos empiecen, digamos, a acreditarse, ¿no? Entonces, la acreditación como símbolo, digamos, ya está siendo cuestionada hoy y eso que en realidad iba a generar también estándares, una inversión en educación superior técnica, también se flexibilizaría. Entonces, creo que por ahí va también las implicancias de lo que hoy está ocurriendo.
¿Por qué no hablo de una muerte de la SUNEDU? Porque todavía creo que hay batallas que se están dando y hay que darlas, ¿no? Foro Educativo acaba de presentar cerca de 900 firmas para digamos, contra la ley que petardea la SUNEDU y crea esta nueva figura de representación del Consejo Directivo, ¿no? Creo que esa ruta es una ruta válida, pero no va a ser suficiente. Creo que además esta movilización tiene que venir también de agendas regionales. Eh, las movilizaciones que han existido han sido muy ralas, yo he estado en las cuando se han convocado y no calan. De hecho, los mismos universitarios no participan de estas movilizaciones, ¿no? Y ahí, claro, la pregunta es, ¿qué es lo que no hace que la movilización por una instancia que sabemos representa un elemento importante para la calidad de educación superior, no tenga esta acogida? Lo dije al inicio, creo que la hemos dejado en una discusión muy, muy técnica, a pesar que tiene implicancias políticas y de intereses económicos fuertes que se mueven. Tal vez el discurso, creo yo, que se ha construido no ha sido el que hemos debido de construir, porque no era la defensa de la SUNEDU en estricto, sino también de todo un sistema de una educación superior que tiene que tener estos estándares de calidad, que por supuesto es solamente la primera escala a la que hemos asistido, ¿no? Entonces, ahí me parece que tenemos un primer elemento político no resuelto que requiere de discurso, que requiere de un discurso que tenga un correlato en hechos reales, ¿no? Poner el ejemplo de la Universidad San Luis Gonzaga puede ayudar, pero no es suficiente. Creo que, por ejemplo, la SUNEDU lo mostró digamos, como un elemento importante, como un ejemplo a seguir, una universidad que se le había denegado, la primera universidad que había sido denegada, su licenciamiento, y que si uno mira al interior también es una universidad que luego también está, digamos, le deniegan allí mismo la creación, el reconocimiento a la Facultad de Medicina, también muy simbólica en dicha universidad, pero que da cuenta que no solo es la universidad, sino también es cada facultad, todo aquello que se pueda crear debe tener un sustento. Y hoy, efectivamente, se está avanzando ya con los nuevos estándares a acreditar a las nuevas universidades, ¿no? Ese es un primer punto, ¿no? El tema político que ha tenido, desde mi punto de vista, un manejo muy técnico, con algunos probablemente elementos políticos, pero que no han sido lo suficientes como para contrarrestar toda esta fuerza política y económica representada en la universidad, perdón, en el Congreso, y que tiene una representación clara, ¿no? Contrario a eso, no hay una representación fuerte en el Congreso que también ponga en esta agenda, ¿no? Y esto es válido para todo el sistema educativo, todas las normas y leyes, ¿no? No es solo la SUNEDU, sino también eso incluye a la básica y que realmente también está siendo, digamos, petardeada, ¿no? Y lo segundo es sobre lo que al inicio planteé, ¿no? Nadie ha entrado todavía a mirar la ley de promoción de inversión en educación, porque claro, la opción que tuvimos fue generar mecanismos, por supuesto, 20 años después o 15 años después, mecanismos que regulen esa inversión en educación, que ha hecho que tengamos educación de calidad, perdón, pésima educación de calidad en universidades privadas, que así se formaron, ¿no? Entonces, creo que hacer el match también con estos elementos donde ya están instalados, donde hay recursos, economías que se mueven en torno a esto, tienen una defensa mayor que la propia universidad pública, ¿no? Que es la que no tiene defensores, ¿no? Y señalo esto porque más allá de los pronunciamientos que han habido en las últimas semanas o en los últimos días respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional, las universidades públicas, digamos, no terminan de alinearse en una estrategia, más allá del pronunciamiento, vuelvo a señalar, que sea una fuerza también de representación y que tenga una voz política, ¿no? Y hablo no solo de la representación de los rectores, sino también de los propios estudiantes. Y creo que en muchos casos
hay un cuestionamiento también digamos, de las propias, del propio movimiento estudiantil universitario con las capas de dirección de las universidades, ¿no? ¿Cómo empezamos a trabajar? No me han hecho esa pregunta, pero por supuesto yo me la planteo al haber, digamos, sido invitada a esta, digamos, a este foro, es que tengamos que articularnos a esta ruta que en este caso se ha abierto de la sociedad civil con foro educativo fuertemente y que tiene que salir solo de lo educativo, ¿no? De quienes se movilizan en la educación o los que están involucrados en la educación. Creo que tiene que tomar eso como punto de partida para hacer una movilización social fuerte. Yo creo que ahí hay una ruta importante que tenemos que capitalizar digamos, de estas firmas que se han presentado también para declarar la inconstitucionalidad de esta ley y a la vez generar también espacios de debate con los propios estudiantes, no sobre la SUNEDU, diría yo, ¿no? En estricto, porque nos puede llevar nuevamente a la conformación, nada más, que ya va a tener, que tiene una ruta además que estamos viendo y también una ruta penal cuestionando por las representaciones al ministro de Educación, sino a conectar socialmente con el tema de la, digamos, de la calidad, que también es muy general. Yo diría que ahí hay que encontrar estos elementos políticos de bandera que puedan movilizar a los estudiantes, a docentes. Y ojo, también creo que aquí yo he participado en algunas discusiones en la básica, de secundaria, sobre lo que significa tener oportunidades de ingreso a las universidades. Todas las universidades, por supuesto, las privadas tienen una estrategia en colegios públicos y privados, ¿no? Entonces se va fortaleciendo una oferta privada versus una oferta pública que todavía no logra capitalizarse en términos de la educación superior y la universitaria en específico, y es donde creo que tenemos que también trabajar. Lo público tiene que volver a la agenda, la educación pública, no solo la básica, sino la superior, tiene que volver a la agenda con mucha fuerza porque la privada ganó. Tiene recursos, tiene además un posicionamiento comunicacional fuerte, en desmedro de lo público, que es donde nacen las movilizaciones, ¿no? Creo que esa es la ruta que yo veo, la veo con esperanza, a pesar, por eso digo, es que no se ha sepultado, me niego a señalar que se haya sepultado, como muchos también tuitean o lo comunican, sino que sí tenemos elementos y un camino abierto ahora, que es el que Foro Educativo ha establecido. Creo que puede ser un mecanismo interesante, importante, para poder desarrollar también un discurso, pero también una movilización social, que creo que no va a ser inmediata, creo que va a tomar un tiempo y que creo que tiene que ser territorial, regional, vinculada también al desarrollo, al desarrollo local y regional. Porque en buena cuenta las universidades tienen que responder a ello. Yo creo que hay que recuperar ese discurso de cuánto las universidades aportan al desarrollo regional. Tiene que ver con las economías. Ahí hay temas de investigación que se abren en las regiones también, porque una universidad como la de Chachapoyas, ¿no? Que está generando hoy, por supuesto también, es una de las universidades pequeñitas, pero con mucho potencial, que está generando además patentes, y yo diría que es un buen ejemplo de cómo podemos poner en valor universidades acreditadas que están subiendo escalones, más allá de lo que inclusive hoy se está solicitando para lograr el licenciamiento, es lo que deberíamos hacer. Yo creo que allí también nos jugamos la defensa de la UNED, en este vínculo de universidades capaces, ya acreditadas, capaces de aportar al desarrollo. Si hacemos un match entre las universidades acreditadas y su aporte al desarrollo local, regional, creo que vamos a encontrar parte de las respuestas y la importancia de hoy de por qué movilizar también digamos, a los territorios, ¿no? A los estudiantes, a las cámaras de comercio, en fin, porque es ahí donde deberíamos tener las respuestas, ¿no? Más cercanas y aportes al desarrollo regional.
eso, creo que se vienen batallas grandes que hay que dar y aquí estamos. Me alegra que esto sea parte también de esta discusión desde una institución como DESCO que tiene además eh, una historia, ¿no? Y me parece que si miramos esto que hoy nos está abriendo Trocha, digo, por educativo, puede servir para apalancar todo esto que creo yo hay que dar como batallas también hacia adelante. Bueno, lo dejo ahí porque yo más bien quiero escucharlos también, es parte de lo que, de mi, digamos, desde mi mirada, pero creo que hay muchas miradas también que pueden enriquecer esta ruta. Gracias, lo dejo acá para seguir dialogando. Listo, muchísimas gracias eh, por la exposición. No sé si hay consultas acá en el foro, preguntas. Bueno, mientras se animan los compañeros, a ver, acá tenemos a Jorge Sáenz. Yo te quiero hacer una consulta. Acabamos de leer, bueno, yo he visto la noticia del nuevo superintendente de la SUNEDU, ¿no? Bastante cuestionado. Y allí mi pregunta es, ¿tú crees que este superintendente debe ser nombrado por el ministerio o se debería de buscar otra forma, ¿no? Y otra pregunta con respecto a justamente a la SUNEDU es, sabemos que no es una institución pues perfecta, ¿no? ¿Tú qué crees qué cambios más bien se deberían estar debatiendo dentro de esta institución, ¿no? O cómo funciona esta institución. O sea, ¿qué debate debería de ver en este momento mientras estamos gastando tiempo con estas discusiones políticas, ¿no? Que en realidad son importantes, pero no debería ser ese camino, no debería ser esa la discusión, ¿no? En este momento, sino otra. A ver, Jorge, por favor, adelante. Gracias, Patti, y gracias también a Patti Correa por la presentación. Yo estaba pensando, cuando Patti exponía sobre esto relacionado a lo que si existe o no una política pública que tenga como objetivo la mejora de la calidad educativa, ¿no? Y pensaba, claro, si existe un proyecto educativo nacional, los proyectos educativos regionales, pero obviamente está escrito, pero en la práctica no se da. Y como señalas tú, la SUNEDU es parte, digamos, de una situación que no se termina de resolver, ¿no? Entonces ahí, claro, se habla de que si debe tener o no autonomía la SUNEDU. Claro, antes la Asamblea Nacional de Rectores entre ellos se controlaba, pero necesitamos que haya un mecanismo, un procedimiento para que el Estado pueda controlar y que pueda mirar de que las instituciones superiores, sea universidades o institutos técnicos, cumplan o se alineen o contribuyan al objetivo mayor que es la mejora de la calidad educativa. Entonces, obviamente no puedes ser parte y no te puedes controlar o chequearte tú solo, ¿no? Tiene que haber una, digamos, como una instancia más neutra, ¿no? Obviamente el objetivo es la mejora de la calidad educativa, ¿no? Y obviamente, claro, tiene que estar adscrita, creo yo, sí o sí al Ministerio de Educación. Entonces hay que ver también cuál sería el mecanismo para que, digamos, no pueda ser un espacio más coercitivo o de favores, como se señala, ¿no? Ya lo que tú señalabas, Pati, por el tema de las universidades nacionales, claro, yo pensaba que sería el colmo que las universidades nacionales no se puedan licenciar. Obviamente sabemos que las universidades nacionales tienen algunas complicaciones, pero son nacionales, entonces sí o sí el Estado tiene que tener la labor y la función de fortalecer, de mejorar sus capacidades, de hacer todo lo posible para que estas universidades nacionales cumplan con estos requisitos, ni siquiera mínimos, sino los mayores para que puedan funcionar y puedan brindar una educación de calidad, ¿no? Eso nomás por ahora. Gracias. Recibimos algunas preguntas más y luego creo que hay dos personas más y luego si quieren puedo responder. Sí, por favor, vamos a escuchar a María Teresa, después a Alejandro y pasamos ya a tus respuestas. Gracias. Bueno, sí, gracias Patti por la exposición, ¿no? Yo quería plantear dos inquietudes a partir de la última parte de tu exposición que me pareció muy interesantes. Y son dos inquietudes, ¿no? La primera es el tema de la universidad pública, lo que estaba tocando Alejandro, pero viendo este tema, ¿no? De la defensa de la universidad pública,
como un fortalecimiento de la educación pública, ¿no? Y nosotros conocemos ya el cuento en la educación básica, ¿no? Es decir, la SUNEDU y los mecanismos de regulación han sido regulación de la oferta básicamente privada, ¿no? Pero ha sido intento de regular para que no se desboque, para que no haya una desregulación. Pero detrás de esa desregulación está pues todo el tema de la mercantilización de la educación que ya tiene tiempo, ¿no? Y así como en educación básica. Pilar Ballarín, ¿no? Estudió el tema de las escuelas de baja calidad, ¿no? Y bajo costo y pésima calidad, ¿no? Que han crecido en el país, ¿no? Como oferta ante el abandono del Estado de su responsabilidad frente a la escuela pública, pues en la universidad ha habido lo mismo. O sea, lo que ha habido es de alguna manera un abandono, una restricción de la apuesta por la educación, la universidad pública. En ese camino han crecido pues las universidades privadas y al igual que las escuelas chicha, también pues universidades chicha, ¿no? Que es lo que la escuela, la SUNEDU y la reforma universitaria intentan regular. Pero ahora que estamos ya, Dios quiera, entrando a un debate más de fondo, de alternativas, creo que las dos cosas son indispensables, o sea, la regulación no basta, porque la regulación solamente como que tapa los extremos, evita la estafa descarada, ¿no? De Telesup y todos los similares, pero lo fundamental es fortalecer la educación pública, ¿no? Y entonces creo que allí incluso esto se tiene nexos con lo que sería un debate constitucional, ¿no? Y también nexos con lo que sería un debate de medidas legislativas que serían, yo realmente siempre pregunto esto y digo, bueno, el tema de la promoción de la educación privada se dio con un decreto legislativo, ¿no? Que lo firma el presidente, no es con una ley. Sería muy fácil deshacerlo, pero nunca nadie lo ha hecho. Y ahora, pues, mucho menos que nadie. O sea, tenemos un gobierno pues, en retroceso que jamás va a deshacer ese decreto, pero creo que eso debería estar en el planteamiento general. Y la segunda inquietud es cómo vincular este tema de esta arremetida contra el derecho a la educación, pública y de calidad y el derecho a la educación universitaria de calidad en general, que es una arremetida también contra la autonomía, es una arremetida autoritaria, ¿no? Porque es desde el Ejecutivo que se hace, se decide, se deshace la SUNEDU, se hace y se deshace, así como han hecho con el TC y todo lo demás, ¿no? Y que también pues lo hemos visto con el Consejo Nacional, ¿no? Pero también lo hemos visto en San Marcos, ¿no? Cuando la tarjeta rompía la puerta, ¿no? Entonces yo creo que este tema del vínculo, que sería mi segunda pregunta, con el tema estudiantil, con la movilización estudiantil, no puede ser solo en términos de la calidad educativa, sino que tiene que ser en torno a la dignidad también y a la importancia de la escuela pública. Porque lo que hicieron en San Marcos, y yo soy sanmarquina de origen, es una afrenta contra la dignidad de los sanmarquinos. Estoy segura que a universitarios de la Católica o de la Ricardo Palma no los pondrían boca abajo, enmarrocados, y los tratarían de esa manera, ¿no? Entonces, esto está vinculado a todo el movimiento, digamos, social, el estallido social, y por eso ahí sí los estudiantes se movilizaron. En el estallido social fueron por el tema de San Marcos. San Marcos despertó este tema, y creo que, ¿cómo harías tú? Entonces, ¿qué propondrías para vincular este movimiento estudiantil que sí despertó con el tema de la defensa de la calidad y del derecho a la calidad y el derecho a la universidad? Serían mis dos preguntas. Disculpa lo largo, pero tú sabes que estos temas nos interesan. Listo. Muchas gracias, María Teresa. Adelante, Alejandro. Contigo cerramos esta primera rueda. Gracias, Patricia, por la presentación. Yo tendría unas cuantas preguntas que tienen más como para aclarar y profundizar, ¿no? Una primera es, ¿cómo ves tú los intereses diferenciados de las universidades privadas y las públicas? Porque teóricamente, ¿no? Más allá del discurso de autonomía, la lógica de la SUNEDU les daba una serie de recursos a las universidades públicas que antes no tenían, ¿ya? Entonces, en realidad, ahí el tema es
qué es lo que está en juego, es decir, una lógica de privilegios diferenciados. O sea, el caso de las no licenciadas es muy claro vamos, la intencionalidad, ¿no? O sea, pero del lado de las públicas no queda tan claro por qué no les conviene a las universidades nacionales, vamos a decir así, un apoyo para el mejoramiento de la calidad y levantamiento de estándares, en los cuales estaban realmente muy mal. O sea, de hecho, la mayor parte de las universidades nacionales están más a favor de la reforma que contra, ¿no? Salvo San Marcos y un pequeño grupo. Entonces, no queda claro cuál es el interés que está detrás de esto, ¿no? Y del otro lado está qué es lo que tiene que pasar para que haya, vamos a decir así, una captura efectiva de la SUNEDU. Porque una cosa es que estés cambiando la lógica del directorio y cambias el director de la SUNEDU, etcétera, etcétera, pero hay otra cosa sobre las legislaciones, las regulaciones, los principios, o sea, los compromisos que están en juego. O sea, tendrían que además cambiar los compromisos, cambiar los reglamentos, cambiar qué parte de la ley, o sea, qué es lo que tienen que cambiar, por ejemplo, para que puedan licenciar a una universidad que no ha sido licenciada, es decir, bajar los estándares, o sea, ¿qué es lo que no basta con, vamos a decir, capturar la directiva, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que se necesita además de eso para, vamos a decir, sabotear, ¿no?, la reforma universitaria? Listo, Alejandro, muchas gracias. Patricia, ya está, ya con varias consultas. A ver. Gracias, no, voy a tratar de ordenar y probablemente las organiza tratando de responder a todos, y les agradezco porque permite también poner con mayor profundidad en algunos puntos, ¿no? Uno primero, efectivamente, es sobre qué debe cambiar en la SUNEDU. Y es verdad que por eso es que cuando uno hace la defensa de una institución no es perfecta, ¿no? Como se ha señalado, creo que Patricia lo ha señalado. Y una de ellas es que efectivamente el superintendente sea elegido por el comité. No debería, yo creo, elegirla digamos, el Ministerio de Educación, el ministro, ¿no? Porque al final, digamos, la legitimidad, ahí hay un tema de, digamos, también de legitimidad entre todos, ¿no? Esta nueva figura lo que hace efectivamente es, digamos, mantener al representante de todas maneras, ¿no? Pero con una lógica además que, como sabemos, le quita el equilibrio, va en contra de la norma, porque no debería ser alguien del ente supervisado, y en ese, sí, que es la Universidad San Martín de Porres. Y en ese sentido, es muy importante revisar a detalle, que es la tarea que tenemos ahora, la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Que ha caído con las aguas frías, sabíamos que podía ser un escenario, pero que lo que hace además es actuar para ellos de buena fe y decir, bueno, esto no va a alterar, y con eso respondo también la última pregunta, no alteraría los estándares, ¿no? Es solo la recomposición, ¿no? Cuando sabemos que quien representan toma decisiones internas que podrían ser inclusive gradualmente. Un riesgo es bajar los estándares. Otro es aceptar a los que no fueron licenciados nuevamente, aunque hayan dicho que no. Esa es una ruta posible, nos explica otra, ¿no? Y otra, efectivamente, también es cambiar, sí, a un personal que ha costado en el país, ojo, digamos, constituir, ¿no? En términos de tener equipos técnicos que manejen bien estos estándares o que se vayan construyendo, que desde mi punto de vista, nuevamente, son básicos. Y ahí entro a lo de la universidad pública, ¿no? El cuestionamiento que hubo en la San Luis Gonzaga, y por eso se le niega, es que no reunía eso básico que se estaba pidiendo, ¿no? Y estaban detrás en cola 2 universidades más, ¿no? La de Apurímac y la de Lambayeque, ¿no? La Pedro Ruiz Gallo. ¿Qué genera esto? Genera que hay una inversión adicional, que es lo que Teresa planteaba también, ¿no? Una inversión adicional en la universidad pública, porque sí es responsabilidad digamos, es del Estado hacer que las universidades públicas cumplan con su rol, tengan la capacitación, tengan los requisitos. Lo que da cuenta es que las universidades estuvieron a la libre, y el no haber tenido estas condiciones básicas para licenciarse es que no estamos por buen camino. Entonces necesitábamos un ente regulador, pero a la vez
no solo regulador, sino también que invierta en generar condiciones, fortalecer a la universidad pública. Y aquí, este fortalecimiento cuestiona la autonomía, no cuestiona la autonomía, que es lo que la rectora Geri señala, ¿no? No cuestiona la autonomía, por el contrario, ayuda a fortalecer, a darle los elementos, asistencia técnica, ¿no? Y ahí entra una parte de quién da la asistencia técnica, la SUNEDU, que regula, o el ente rector, que es el Ministerio de Educación. Entonces, son preguntas, digamos, que es importante tenerlas para ir avanzando en esta claridad de quién regula, quién invierte, quién fortalece, ¿no? Ir también fortaleciendo esta instancia de autonomía. ¿El Ministerio de Educación estuvo preparado para esta tarea? No, o sea, está costando, ¿no? Claro, aquí se ha parado, ¿no? Porque ya no es en principio la SUNEDU con esta sentencia, no es un órgano adscrito al Ministerio de Educación, ¿no? Y entonces ahí es donde necesitamos empezar a ver cuál es el mecanismo para fortalecer ahora, si lo que queremos es elevar la calidad. Y aquí se abre un tema muy grande, porque nuevamente es ¿para qué? ¿Es solo para que se licencie o para que cumpla con su rol? Yo aquí creo que esta ruta nos lleva a la idea de que necesitamos nosotros tener una exigencia clara con el desarrollo, investigaciones que son muy pocas, ¿no? Yo he visto parte de las investigaciones que las universidades están generando y no están vinculadas al desarrollo regional, ¿no? Muchas de ellas, ¿no? Y entonces necesitamos dar este mensaje también de cómo desde esa dinámica territorial, de todo lo que estamos vinculando, de todo lo que estamos planteando como parte del desarrollo, políticas sociales en los territorios, sean una exigencia a la universidad. Yo diría a la universidad pública en especial, en general a las universidades. ¿Por qué? Porque entonces desde ahí también se eleva la valla, desde una demanda, no solo desde como Teresa decía, no solo desde la exigibilidad de las condiciones para licenciarte, ¿no? O para acreditar tus carreras, ¿no? Ahora, y entonces, claro, lo que antes de la SUNEDU se evidenciaba un abandono, no quiere decir que ahora no haya todavía, le está costando al Estado afrontar a la propia universidad. Y ahí quiero hacer un comentario muy importante, porque no es la universidad. Cuando uno mira la trayectoria, el proyecto educativo nacional, alguien lo señalaba acá, digamos, algo que aporta en realidad, es esta mirada de trayectorias de vida, ¿no? Donde la universidad es una opción, pero también son las otras instancias. Entonces, ante la ausencia de una oferta de una educación superior de calidad, se cree que la universidad es el único espacio de calidad, ¿no? Lo técnico todavía sigue siendo de baja calidad, ¿no? Yo creo que hay que poner en la discusión el debate de la educación superior en su conjunto. Si no, vamos a seguir generando esta idea de que las universidades, ante la ausencia de oferta, que es lo que se señalaba en la 882, ¿no? Se crea oferta privada, y privada de mala calidad, y esta se va ampliando, en este caso, bueno, se han ido legitimando algunas, ¿no? No es que antes no se podían crear universidades privadas, por supuesto, pero lo que hace esta ley de fomento de la inversión en la educación, es que genera una oferta sin estándares. Entonces, hoy para mí un indicador importante es que la universidad pueda dialogar con todo el sistema educativo de la educación básica. Sola no va a poder. Y es de ahí donde va a venir una demanda importante, ¿no? Ahora, en realidad, lo que tenemos al frente también es lo que usted señala, la educación, lo que está en juego, ¿no? De las no licenciadas en las privadas. Creo que ahí hay una estrategia muy clara que si se viene, ¿no? Sobre no solamente lograrse acreditar, la inversión que van a hacer, probablemente logren, antes veíamos solo fachadas, ahora probablemente ya hayan avanzado en eso. Pero detrás de eso no es la infraestructura. Hay un peso importante en la infraestructura y un poco peso, mi crítica, por lo menos ahí voy respondiendo, ¿no? Al tema de investigación. En esta etapa, yo creo que los estándares deberían subirse. De hecho, para la San Luis Gonzaga ya había un nuevo formato de acreditación, ¿no? No es que nos quedemos con lo que tenemos, hay que elevarlos, porque ese
el propósito, ¿no? Y donde el peso importante ya no solamente es la infraestructura, que ya era descarada y era, por supuesto, el piso mínimo, sino también tener las investigaciones, ¿no? Tener digamos, el ejemplo que puse de la Universidad de Chachapoyas sobre patentes, o sea, sí es posible hacerlo. Y creo que debemos en ese punto pasar a ese siguiente estadio. Si no lo hace la propia SUNEDU, tiene que haber una demanda también ciudadana sobre eso. Y hay también discursos apuestas. En el Congreso, creo que en este Congreso no hay el nivel, digamos, no hay las condiciones, pero sí creo que hay que apelar a esta ruta más de una demanda regional donde empecemos a discutir y donde jalemos a las universidades a discutir los temas centrales, porque solo así creo que vamos a poder también elevar digamos, la demanda a una oferta que todavía, creo yo, a través de la SUNEDU va a ser precaria y va a ser laxa, desde mi punto de vista, hasta donde veo cómo está constituida, ¿no? Y por lo tanto, las legislaciones que señalaba, hay una parte de las legislaciones complejas, pero que además sí pueden ser, digamos, ir preparando para ir viendo cómo revertimos. No es volver al estadio anterior, sino cómo tenemos nosotros normas. No necesitamos ser congresistas, creo yo, pero necesitamos tener una ruta legislativa que mire lo que hoy está ocurriendo para ir también desbaratando eso. Es adelantarnos también para cuando vengan, vuelvo a señalar, un escenario distinto que hay que construirlo y que hay que generarlo, ¿no? No va a llegar de cielo. Y allí cierro con lo siguiente. Es verdad que en general ha habido un abandono a la escuela pública, a todo el sistema educativo público, ¿no? Y con lo que se compite, creo que lo señalaba también Teresa, es contra digamos, la oferta privada que ha ido fortaleciéndose. Solo en Lima, que es donde está la oferta mayor también de las universidades privadas, ¿no? En la escuela pública, las escuelas privadas en la básica, el 50% de las escuelas en la básica privadas, el 50% son escuelas de baja calidad, ¿no? De subsistencia, como le llaman, de 400 soles para abajo, ¿no? Donde no vamos a tener, y estas tienen un correlato, por supuesto, con las evaluaciones, en fin. Pero eso es en la básica. La superior, digamos, si uno mira luego el seguimiento de egresados, podemos darnos cuenta de por dónde van también ahí las evidencias. Y entonces, evidencias que muchas veces se genera y que no son usadas, ¿no? Necesitamos también empezar a trabajar desde digamos, desde esta mirada de lo que ya tenemos y hacia dónde tenemos que ir. Y me parece que no deberían ser solo actores educativos, ¿no? Porque aquí no estamos jugando no solamente porque pertenece al sector de educación o porque el ministerio es el órgano rector, sino porque se tiene implicancias directas con temas de desarrollo económico, con desarrollo local, regional, con desarrollo social. Entonces, ese vínculo digamos, de lo que aportan las universidades, ¿no? Y su vínculo con la básica, por supuesto, es una de ellas. Y la otra es ampliar la ruta, porque creo que por ahí también va a ir el petardeo a la superior técnica, a las escuelas de arte que cada vez son más privadas. Ahí la oferta es reducida, ¿no? La oferta que no me gusta llamarla no universitaria, ¿no? Pero las superiores técnicas, las escuelas pedagógicas, las escuelas de arte, los CERFA que le llaman, no tienen, de educación artística, no tienen hoy tampoco una lupa ahí, entonces se mira, no tienen una oferta consolidada pública, se mira entonces a la privada, porque se prefiere ir a un privado de universidad que podría darle digamos, otras posibilidades aparentes, y sabemos nosotros que son estafa también, ¿no? Porque son universidades además que en muchos casos han trabajado para licenciarse, pero han entrado en una zona de confort. Entonces, solo hablar de licenciamiento hoy no basta. Necesitamos exigir las otras, digamos, competencias, capacidades que deben desarrollar y que deben ser parte de la estructura de un siguiente nivel para validar su licenciamiento, ¿no? Yo creo que por allí tenemos que ir y creo que
esto que también se señala, tocar fibra, necesita de movilizar también un tema muy técnico que requiere de un respaldo también social, ¿no? Porque quienes apuestan por las universidades son los padres y madres de familia. Y eso creo que no ha logrado todavía conectarse. Y ahí creo que está el gran desafío, porque es la calidad y el fortalecimiento de la educación pública y también de la privada, pero la privada, digamos, con unos estándares que tiene porque hay ganancias allí, ¿no? Ahí hay una empresa, porque son en muchos casos universidades empresa, y entonces al ser empresa tienen todas las condiciones como para poder invertir, ¿no? Entonces, esta diferenciación dentro de las propias universidades públicas, creo que en el caso de la San Marcos sí está muy vinculada a temas aparentemente de nepotismo, corrupción, intereses, donde no haya quien supervise y puede haber una discrecionalidad que es la que no se quiere, ¿no? Que es la que se requiere, por tanto, de una instancia como la SUNEDU que pueda digamos, tener estos mecanismos, cumpla con su rol, pero no basta la SUNEDU, no vuelvo a engañar. Es un hito en este marco, ¿no? Creo, no sé si he respondido todo, pero creo que quienes han comentado y han formulado las preguntas también han planteado, digamos, rutas, hipótesis que yo comparto, ¿no? Eso. Listo, gracias. A ver, no sé si hay otras personas en el auditorio que se animen a hacer otras consultas o opinar respecto a lo que estamos discutiendo. Pilar, adelante. Sí, agradecerte por la información y preguntarte por lo siguiente. Tú dices que uno de los retos es que pasar de lo técnico a que esto sea apropiado como una bandera de la población. Yo no soy especialista en el tema, pero lo que yo siempre he escuchado en las charlas que doy desde las regiones, la queja viene por el lado de lo que ellos señalan, 200.000 alumnos que se quedaron en el aire por el cierre de estas 49 universidades privadas. Ya, entonces, lo que me gustaría es si me puedes aclarar un poco el panorama para poder defender justamente, porque cuando yo les hablo de la calidad, lo que ellos me responden es que se bloquearon las posibilidades, ¿no? Porque la gente tampoco tiene el dinero como para pagar otro tipo de universidades. Gracias. Bueno, Pilar, gracias, porque es un tema crítico que se planteó desde el inicio. Y es verdad, en la ruta de transición se planteó digamos, al negarse el licenciamiento a las universidades privadas que tenían estudiantes, se dio un periodo de tiempo, ¿no? Para que pasaran. Y allí el elemento era, digamos, que puedan encontrar la universidad que los acoja, ¿no? Es decir, que no se queden en el aire, porque ahí el punto central es que los estudiantes no pierdan. O sea, ellos sí tienen que garantizar su derecho a concluir digamos, su periodo universitario, ¿no? Esa no era responsabilidad ya, por supuesto, de la universidad ni nada en estricto, sino era responsabilidad del Estado de garantizar eso, ¿no? Esa etapa se dio. Yo vi muy de cerca lo que ocurrió con San Luis Gonzaga, donde no hubo, fue al revés. No había gente que podía postular y al ser denegada, mucha gente se quedó sin postular porque era a la única universidad a la que podían entrar, ¿no? Ahí era como se cerró el caño. Y la otra es cómo hacemos que se transite desde la universidad no licenciada a una universidad licenciada, ¿no? Esta ruta es la que creo que, a pesar que se dio, no se logró con todos, ¿no? Y entonces, ¿qué se hace? Porque son proyectos de vida de personas en concreto, ¿no? Sí creo que, y a pesar que estoy muy de cerca, vi cómo eso se logró con muchos, ¿no? Muchos se quedaron en el camino. Sí hay estudiantes que pasaron a otras universidades y han logrado concluir, además porque se pedía que tengan como la homologación con universidades que tenían el mismo costo, ¿no? Y esa era una responsabilidad efectivamente también de acompañar del propio Ministerio de Educación. En este caso, la SUNEDU nuevamente era como que da la norma, pero quien acompaña era el ente rector. Y allí
creo que efectivamente sí se necesitaba, porque ahorita también algunos concluyendo las universidades, ¿no? Han tenido el periodo de conclusión, pero sí es cierto que sí hay que garantizar que cada estudiante, yo diría que poniéndole la lupa a cada uno, ver qué ocurrió, quiénes pasaron, ¿no? Y ahí sí hay que dar un reporte de quiénes se han logrado transitar hacia las otras universidades y quiénes no. Yo creería que en esa ruta de quienes no lograron, ¿no? Pasar, sí podría haber un acompañamiento también territorial, porque estamos hablando en cifras gruesas, efectivamente 200.000, pero cuando uno mira en concreto en cada territorio, justo yo lo conversaba con algunos gobernadores, cómo el rol del gobierno regional es importante también, no solamente es un tema educativo, es un tema también social en el territorio, porque se está generando allí también una suerte de, digamos, de una nueva oferta de pérdida de una oferta que existía, ¿no? Y que movilizaba y que requería nuevamente de condiciones, por ejemplo, alguien que iba a trasladarse a una universidad en el mismo territorio, ¿no? Porque no tenía ahí habían costos que cubrir, ¿no? Todo eso se supone que estuvo pensado. Esa oferta creo que a un nivel de lupa había que virarla, yo diría ahora, pero sí se generó esa ruta. Sí se generó, Pilar, la ruta de transición de quienes quedaban para pasarse a otra universidad, ¿no? Hay muchos, es verdad, que desistieron, ¿no? Probablemente por las vallas, ¿no? Porque al pasarse a otra universidad había una exigencia también distinta, ¿no? Que una universidad licenciada, una no licenciada, también con algunas universidades que estaban recibiendo estudiantes, claro, era como regresar a 2 ciclos anteriores o 3 ciclos, o volver a iniciar la carrera, ¿no? Entonces sí hay elementos que han jugado, pero sí se pensó en esa ruta de transición y se dio el periodo de tiempo, además, para que eso ocurra, ¿no? No es que se cerraron y ya. ¿Qué creo, Pilar? Creo que, porque tu pregunta abre no solo a lo que pasó hacia atrás, sino a lo que viene hacia adelante. ¿Qué ocurriría ahora si una universidad que desee, digamos, o se vuelva a licenciar, porque supongo que algunas van a entrar con este régimen a licenciarse, aquellas que no fueron licenciadas, aunque hayan dicho que no? Creo que puede ocurrir exactamente lo mismo, ¿no? O sea, si hay un riesgo en un momento que San Luis Gonzaga, por ejemplo, no vuelva a cubrir por sus problemas internos, ¿no? Cómo se logra en una universidad pública que se licencie. Y entra, para mí, esto tan importante, que ya son mecanismos que tienen que dialogar con la autonomía universitaria, pero que tienen que tener un seguimiento muy fuerte y también de una demanda social, porque los 30 años de corrupción en la Universidad de San Luis Gonzaga, universidad que conozco muy bien, genera al interior una suerte de querer volver a lo mismo hacia atrás, ¿no? Y entonces la exigencia que hay tiene que también partir de elementos que jueguen en muchos casos con la autonomía, o sea, salvaguardando la autonomía, pero también con un nivel de regulación mucho más fuerte que tiene que ver con esta suerte de, sí, pues hay un riesgo de que vuelvas a perderlo. Y eso a perder tu licenciamiento, ¿no? Que no suene amenaza, pero que tenga condiciones para, digamos, de inversión fuerte que hasta se han hecho ahora, se han hecho en la capacitación a las universidades o lo que se ha llamado la asistencia técnica a las universidades públicas de capacitación y fortalecimiento, pero que además requieren también de una demanda social de afuera. No basta con lo que le exija la SUNEDU, tiene que haber una demanda, yo diría, del Estado, del otro Estado, no solamente del sector de educación, ¿no? De los gobiernos regionales, que también andan precarios, pero creo que ahí tenemos que generar un mecanismo. Se tiene que usar lo que produce la universidad, las investigaciones, ¿no? Y las universidades tienen que vincularse a eso. Y sí involucrarse más en estos mecanismos también de transición, ¿no? Los estudiantes no pueden quedar en el aire, tiene que haber una política digamos, mucho más que garantice el derecho a la educación de los estudiantes para transitar a universidades, ¿no? Yo creo que
todavía no está zanjado el tema del licenciamiento, se ha logrado licenciar en un primer plano, ¿no? Pero se venía por lo menos un segundo momento también de subir un siguiente escalón, ¿no? Y ahí hay que pensar en esos mecanismos que tú planteas, que quién se quede en el aire, ese es un ejemplo que tú has puesto, pero que sí se plantea un periodo de tiempo para que se logre esa transición, ¿no? Eso, Pilar, gracias. No sé si respondí, pero... Gracias, Patricia. Hay un comentario de María Teresa en el chat. Dice, el problema del decreto 882 no es solo que impulsa inversión sin estándares de calidad, sino que instala el lucro de la educación de manera más directa y explícita que la Constitución del 93. Es decir, da carta libre al incremento de la mercantilización y privatización de la educación. Jorge Sáenz dice sobre las sedes en las regiones que el Estado tiene que intervenir en San Luis Gonzaga y se debe garantizar el derecho a la educación de los estudiantes. Sí, Patricia, si me permites, creo que son ambos comentarios. Yo lo planteé al inicio digamos, de las ideas que compartí con ustedes, sobre no habría que mirar solo la SUNEDU como tal, sino mirar efectivamente esta ley, la 882, que mercantiliza, de acuerdo, y sobre eso no se ha vuelto, ¿no? Está grabado en piedra, porque a partir de eso se han generado, digamos, economías, ¿no? Y entonces afecta, ¿no? Yo diría, yo me atrevo a decir que pensar en una derogatoria, que no es una ley, efectivamente Teresa lo aclaraba, ¿no? Es un decreto supremo, entonces digamos, esta norma lo que hace es que tiene que tener a la par eso. ¿Qué ocurriría si se deroga, cierra el caño en realidad, ¿no? De seguir creando universidades? No solamente es la SUNEDU, sino que, pero además también esto tiene implicancias para todo el sistema educativo, ¿no? Eso implica que tenemos que tener un Estado con esa vocación y movilizar recursos de mayor inversión, que es, yo creo, hacia donde tenemos que avanzar, ¿no? Porque la pandemia, y eso ocurrió en las universidades también, en la básica y en la superior, la pandemia lo que hizo es que muchos migraran de la educación pública a la privada. Y es una situación que, como algunos dicen, nos desnudó, pero que en buena cuenta sinceró, creo yo, la precariedad que tenemos para sostener sistemas privados, tanto en salud, en educación y en las propias universidades, pero estamos hablando de más de 500.000 de estudiantes en la básica que migraron digamos, que salieron del sistema privado, ¿no? Fue creciendo eso de 100.000 primero, y luego llegaron casi a 500.000 y algunos volvieron efectivamente a la privada, pero muchos hoy están en la escuela pública. Solo en Lima hay más de 11.000 estudiantes que están ahorita sin matrícula, ¿no? Y eso si lo pasamos a otros territorios. En la superior, ese tema también es fundamental mirarlo, ¿no? Lo conversábamos con Jorge Mori, que es experto también en el tema. Sí, claro, la migración siempre ha sido como un tema también que, si bien tiene algunos, puede darse como números, en realidad lo que tenemos nosotros es un desafío porque son escuelas, son universidades que en muchos casos los chicos llegan al segundo año, al tercer año y luego se van, no logra sostenerse, ¿no? Porque depende de una economía informal, precaria. Entonces, no es que todos los que ingresan terminan la universidad privada, ¿no? Entonces, son un negocio porque pagas tus 2 años y estás tranquilo como negocio. En realidad, lo que queremos es que los chicos concluyan sus trayectorias, ¿no? No hablo de aquellos que migran a otra carrera porque, bueno, una no era la que creían que era, sino de aquellos que no logran concluir porque como la economía que tenemos no garantiza que concluyan todos la educación superior, ¿no? Entonces, allí sí creo que hay que pensar en esa ruta que significa una derogatoria de una ley, las implicancias económicas y cuánto tenemos que empezar a generar como Estado para invertir y ampliar la cobertura, tanto en educación superior, universitaria, la técnica productiva, la escuela de educación artística, como en la básica, ¿no? Este es el desafío ahora, pensar en esos términos. Fortalecer la escuela pública implica también ampliar presupuesto, ¿no? Y por supuesto mejorar la gestión que hoy tenemos. Gracias, Patricia. ¿Alguien más se le ha quedado alguna consulta?
Acá tenemos a Eduardo Bayón. Adelante, Eduardo. Gracias, Patricia, por la exposición. Desde la ignorancia, una pregunta curiosísima. En un país con 76% de informalidad y en un país donde el universo de lo privado ha sido uno de los motores fundamentales de esa informalidad, ¿cómo te imaginas que aparezca una demanda por calidad de la educación, más allá de la necesidad de tener un cartón, que es, digamos, el denominador común de la necesidad que tiene quien desde un territorio va a la universidad? Gracias. Wow, Eduardo. Ya, ¿qué tal pregunta? Voy a usar algunas cosas que creo que a propósito de tu pregunta me genera. No es verdad lo de la informalidad que lo acabo de mencionar, además dio cuenta cómo digamos, en la superior, también en general, la migración de un sistema privado a un público, sinceraba esa demanda. Hasta allí podemos hablar de que hay una demanda porque no hay recursos, o sea, me voy a lo público porque en el público no pago. Hasta ahí no podríamos hablar de calidad, ¿no? Sin embargo, me parece también que sí hay elementos que no son mostrados. Yo creo que hay una maquinaria que revienta todos los días sobre las universidades y en general la educación privada, ¿no? Todo lo que recibimos de ofertas, es más, llega hasta las escuelas secundarias, de corto y secundaria, las universidades privadas, todas tienen estrategias para, hacen apología, digamos, llegan y generan digamos, esta apertura, digamos, o invitación a ser parte de las universidades, y en muchos casos ya los chicos terminan, digamos, solo dando un examen formal, ¿no? Entonces, claro, la calidad desde allí, ya inclusive desde las universidades, desde esta oferta, la calidad ya casi, digamos, no hay una expectativa de qué es calidad en estricto, ¿no? Solamente es ingreso a la universidad que me lleva probablemente hacia un tema, hacia un sector laboral, ¿no? Y allí creo que está justamente la estafa, porque no sabemos nosotros, los egresados de las universidades, hacia dónde van, ¿no? ¿A dónde van los chicos que egresan de estas universidades? O si llegan a entrar también, recuerdan ustedes todo este estudio sobre las tesis, ¿no? Que son parte de, también han sido flexibilizadas. Entonces, creo que estamos asistiendo nosotros a un entendimiento, también a una comprensión de una calidad que no logra conectarse, digamos, con realmente la demanda de un país que tiene estas brechas. Y ahí quiero conectar con lo siguiente. En los contextos rurales, que es donde están la más grande brecha, los chicos casi no van, los chicos que han estudiado en colegios secundarios rurales, el 3-4% ingresan a las superiores técnicas, ¿no? O logran egresar de una superior técnica, ¿no? Y un 2.5% logran egresar de una universidad. Entonces, estamos hablando que el ingreso a una universidad no significa efectivamente nada, o sea, es una ilusión prácticamente, ¿no? El estándar que tenemos nosotros deberíamos tener es la conclusión, digamos, porque hay un acompañamiento desde el ingreso hasta que se concluye, ¿no? Y allí es donde creo yo, donde empieza nuevamente tenemos como grandes bolsas o huecos, ¿no? Es justamente qué se hace luego y cómo esto se conecta con esta mirada o, digamos, aspiración del desarrollo, ¿no? Creo que muchos se van a la informalidad, ¿no? Como bien ha señalado, o sea, es un sistema que alimenta, digamos, la informalidad,
No tenemos un sistema educativo que lleve a lo formal y todo lo que significa lo formal, ¿no? Tener seguro, tener todos los beneficios que aparentemente se tienen, que también son precarios, pero bueno, se tienen, ¿no? Eso no ocurre. Entonces, creo que estamos, yo creo que en efecto la SUNEDU, o los estándares, para no hablar de la SUNEDU, pero los mecanismos que tenemos en el país de calidad, además porque tenemos recién 8 años en esa ruta y dentro de los cuales todavía con transición, ¿no? Habiéndose licenciado la última el año pasado, todavía nos está costando mover la rueda hacia cortar digamos, lamentable círculo vicioso, ¿no? De un sistema que alimenta la informalidad y a la vez, de alguna manera, premia la informalidad, ¿no? Creo que lo que tenemos al frente es, digamos, ponerle la lupa nuevamente al sector público. Yo creo que hay universidades privadas muy buenas que están trabajando también, y por eso es que hablar de público-privado es poner a todas las privadas en un mismo bolsón, no ayuda, ¿no? Hay universidades privadas buenas que sí generan. Yo creo que más bien el circuito hacia el que tenemos que ir es a esta articulación público-privada que puedan ayudar, digamos, también a generar en algún momento, digamos, no lo privado mercantilista, ¿no? Vuelvo a señalar, sino aquellas universidades que están logrando, digamos, mantener esta idea de universidad con, digamos, con estándares, pero que a la vez no atienden a la mayoría. Entonces, ¿dónde va a ir la mayoría? Yo creo que la solución no va a ir solamente por centrarnos en la universidad, ¿no? Como espacio educativo y una opción. Necesitamos que la universidad efectivamente pública tenga la mejor inversión, tenga elevados los estándares de un acompañamiento y una asistencia técnica, y no como ahora que han solicitado, por ejemplo, crear la universidad en Chincha, ¿no? Estamos hablando de universidades públicas que se están empezando a presentar en el Congreso ¿no? No sabemos qué va a ocurrir con este Congreso, sino más bien fortalecer las que hoy tenemos y también ampliar una oferta de educación superior fuerte en la superior técnica de calidad, que creo yo que también puede tener oportunidades y aportan también al desarrollo, no solo la universidad, ¿no? Creo que se ha dejado de lado las escuelas de educación artística, que también generan economía. O sea, hemos limitado la educación superior solo a las universidades, ¿no? Y entonces esa es la parte que me parece que nos llevaría a una oferta ampliada y una educación superior grande, amplia, de calidad. Y entonces ahí el desafío, ¿cuál es? También es lograr invertir en la educación superior técnica, que nadie está hablando hoy, ¿no? Es una educación superior técnica que también está muy devaluada. Y una educación artística que tiene serios problemas también para, digamos, ofrecer una oferta de calidad, porque no hay profesores nombrados, no tenemos un sistema detrás, digamos, formativo que nutra eso, y he visto mucha gente que tiene que migrar para trabajar, ¿no? O para estudiar fuera, y ya no hablo en los territorios rurales donde las oportunidades son cero. Y por eso es que creo que una oferta de calidad en general de la educación superior podría revertir esta suerte de también un sistema informal que se alimenta hoy, que se ha ido alimentando, ¿no? En las últimas décadas, de un sistema que no tiene estándares de calidad, ¿no? Y allí yo le pongo el foco a mirar territorialmente, Eduardo, como tú lo planteas también. Creo que necesitamos hablar y discutir de las universidades con la oferta que tienen y la inversión que se tiene que hacer también desde el Estado en los territorios, ¿no? La ruralidad, los chicos en la ruralidad prácticamente están desahuciados para entrar a la educación superior y culminarla, ¿no? Entonces, ese punto me parece que es importante también ponerlo en la agenda, y creo que efectivamente, como bien señalas, no podemos desvincular esta discusión con una economía informal, un sistema informal que lo que hace es precarizar todo, incluyendo al sistema educativo, ¿no? Sí.
Gracias, Patricia. A Jorge, habías levantado la mano hace un ratito. No sé si tienes todavía tu consulta. Sí, ya, aunque Pati ha dicho algunas cosas que quería decir, pero yo estaba pensando en cómo podemos garantizar una educación pública de calidad cuando la educación en nuestro país no es pública, ¿no? Y obviamente no es de calidad, ¿no? Y como se señala, Pati, también las universidades es parte de todo un sistema educativo, ¿no? Yo estaba pensando, un adolescente que sale del colegio, ¿qué posibilidades tiene para, digamos, desarrollar un proyecto de vida, ¿no? Algunos pueden postular a la universidad, otros no tienen muchas opciones y tienen que trabajar en lo que puedan. Y como no han desarrollado ni una capacidad previa, terminan trabajando en cualquier cosa que aparezca y explotados y en la formalidad que nos recordaba Eduardo. Entonces, todo es un sistema educativo, ¿no? Estaba pensando también, claro, si pueden seguir funcionando, deberían funcionar los colegios técnicos, los colegios agropecuarios en zonas rurales, para que todo esto no se vea que la única solución para tener un proyecto de vida y poder desarrollarnos, digamos, es la universidad, sino, y sobre todo también los institutos superiores, las escuelas, los pedagógicos, todo eso también es parte de un sistema educativo. Entonces, y ahí también me pregunto cuáles son las oportunidades reales que tenemos para que esta educación sea pública y sea de calidad, ¿no? Y ahí también hay plantearnos nosotros cuál es nuestro rol y qué debemos hacer para poder contribuir a esto, ¿no? Gracias, eso estaba pensando. Sí, otra cosita más, antes de pasar a ti, Patti. Bueno, tú comentabas de los estándares de investigación dentro de la universidad, en lo que estoy de acuerdo, ¿no? Pero también estamos viendo que en realidad todo el sistema de educación superior, cómo se propagandiza, digo, ¿no? Está como puesta al servicio de la empresa privada, ¿no? Y así, igual, la SUNEDU también me parece que ha ido por esa línea, por ejemplo, certificando carreras profesionales a distancia, ¿no? Porque nosotros sabemos que por ejemplo, la universidad pues no es un lugar solamente que te da herramientas, sino otra cosa, ¿no? Hablamos de formación humanística, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿tú qué piensas de esto que ha dado la SUNEDU en algunas universidades privadas, que les ha dado licencia para hacer carreras profesionales a distancia, ¿no? Gracias. Gracias, Patricia. Además, porque es un tema que se discutió también en la pandemia, ¿no? O sea, muchas universidades decidieron no volver inmediatamente. Había una demanda de las familias de volver. Había muchos elementos que se cruzaban sobre esta educación, digamos, bueno, en general digo, la educación a distancia, que es distinta a online, pero, digamos, tiene ahí su punto de encuentro, ¿no? Yo creo que digamos, cada vez se va a avanzar más a espacios híbridos, ¿no? Yo creo que no deberíamos en el Perú todavía tener, digamos, en el estadio en el que estamos, necesitamos afirmar todavía esta suerte de educación, digamos, presencial, ¿no? Para mí no hay para nada, digamos, hay una brecha entre la presencialidad y la educación a distancia. Sin embargo, creo que hay algunas cosas que sí pueden generarse. Ahora, yo creo que hay carreras, ¿no? Yo creo que en este estadio, vuelvo a señalar, no deberíamos tener discrecionalidad o un alto porcentaje de estos cursos a distancia, ¿no? Muchas universidades en el extranjero es verdad que lo hacen, ¿no? Pero creo que en el Perú nosotros tenemos igual todavía que tener como una suerte de ruta de transición. No he visto en específico estas carreras, pero en general, digamos, tendría que ser un mínimo porcentaje. Esa no debería ser, digamos, la ruta hacia la que haya que transitar, para ponerlo en, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que justo uno de los elementos, y dependiendo de las carreras también, lo que queremos promover es el tema de la investigación, y las investigaciones suelen también generarse en estos espacios. Sé que ahora muchas universidades están planteando ya la educación híbrida, ¿no? Y probablemente algunas carreras tengan, efectivamente, se planteen a distancia, ¿no? Pero, como vuelvo a señalar, yo creo que tenemos que tener como una suerte de evidencia
de que esa es la ruta ahora que pueda funcionar en el porcentaje. No podemos avanzar hacia eso sin tener esa evidencia, ¿no? Sobre todo por las características también en el Perú, ¿no? Que nosotros, siendo que las universidades privadas ofrecen para generar recursos efectivamente, ¿no? Lo que sí se quiere privilegiar es lograr también tener carreras que casi todas tengan esta experiencia práctica, ¿no? Creo que lo que en general para mí es privilegiar la educación presencial siempre. Fíjense, además en los primeros años, ¿no? Yo creo que debe ser absolutamente presencial y creo que, por supuesto, en algún momento uno puede tener algunos elementos híbridos, pero como carreras en general, eso es imposible, ¿no? Tenemos nosotros ya, además, una demanda, parte de la inversión que se le ha pedido a las universidades es tener laboratorios, espacios para, digamos, para tener, para realizar investigaciones. Entonces, todo esto está vinculado a esta forma de entender también la universidad y creo que es verdad que en lo privado, digamos, no necesariamente se puede privilegiar esto, ¿no? Pero creo que ese es el mensaje que se tiene que también dar desde lo público. Yo ahí digamos, creo que hay el tema también de las sedes en las regiones, ¿no? Que se han generado, y eso se generalizó en general en muchas universidades, ¿no? Las sedes no solamente en la propia región, sino también fuera, ¿no? Que hacía de verdad es como aguar el caldo, porque en realidad tampoco es que tengamos muchos expertos de docentes que tengan la capacidad de duplicarse y de estar en varios territorios, ¿no? Entonces, me parece que sí allí necesitamos nosotros ahora tener una suerte de evidencia de cómo digamos, estos programas a distancia resultan. Yo no abriría, digamos, ahí la cancha a que eso ocurra, ¿no? Yo diría que habría que mirar hasta donde se ha dado, se pueda evaluar, ¿no? Y poder luego señalar si vamos a una siguiente etapa, ¿no? Porque esto tiene que tener nuevamente un correlato en cómo se está impactando. Digamos, no se trata de crear, sino ver también el resultado, ¿no? Cómo es esta suerte de, digamos, de satisfacción también de quienes están en la carrera y que además tenga una implicancia luego un correlato en espacios laborales, en puestos de trabajo, inclusive digamos, en la generación de empresas, ¿no? Eso diría yo, pensando un poco Patricia, en ese planteamiento que ha señalado, ¿no? Y la semipresencialidad en realidad yo no la daría en los primeros grados, ¿no? Los primeros años son fundamentales, inclusive para el tema, estamos hablando de estudiantes de 16 años a 20 años que necesitan de la interacción, del debate, ¿no? Entre ellos y con los docentes. Y agrego el elemento también que nos dejó como lección la pandemia, ¿no? El estar detrás de una pantalla es distinto en pregrado, o sea, no hay forma. Yo creo ahí que tenemos que garantizar el entendimiento del desarrollo integral. La universidad no solo forma profesionales, sino que también tiene que dar esa continuidad. Y sí creo que estamos hoy día en el Perú frente a un problema muy grueso de salud mental, de problemas de interacción, porque no hemos tenido, la pandemia nos dejó, digamos, sin esa posibilidad de interactuar, pero además el debate, ¿no? El debate, digamos, la interacción creo que es fundamental en los 3 primeros años. Yo diría que podríamos asistir a una semipresencialidad cuando se ha logrado instalar esas relaciones, ¿no? En la universidad o en cualquier institución de educación superior, ¿no? Claro, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Por eso me parecía, creo que condice lo que dice SUNEDU de mejorar la calidad educativa, esto de pasar carreras de pregrado a que no sea presencial, ¿no? ¿Hay alguna otra consulta del auditorio? Bueno, parece que ya están todos satisfechos. Patricia, muchas gracias por tu tiempo en esta mañana. Gracias a ustedes.
Y los esperamos el próximo martes en otro martes de coyuntura. Muchas gracias.